Bien, con eso ya damos por culminado la participación. Muchísimas gracias al doctor Enrique Muriel. Un fuerte aplauso, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a la hora del break, que amablemente los va a atender. Y ahora, pues también vamos a tener la presentación titulada El valor de las revistas para las universidades que las editan, a cargo del señor Rafael Repiso Caballero, a quien lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. No se olviden que el día de hoy también les van a hacer entrega de los certificados de participación en el counter de registro. Y también, por favor, entregar las hojitas que les están entregando las señoritas para que puedan colocar sus datos. Vamos a hablar brevemente acerca del palmarés del profesor. El profesor Rafael Repiso es diplomado en biblioteconomía, licenciado en documentación, es máster en evaluación científica y posee 2 doctorados, uno en documentación por la Universidad de Granada y otro en comunicación por la Universidad de Huelva. En la actualidad es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y coeditor de la revista Comunicar. Es autor de más de una treintena de artículos, más de la mitad en revistas indexadas en JCR. Su principal línea de investigación son las revistas científicas. Adelante, por favor. Para pasar de una presentación a otra. Ok, con este. Adelante y atrás. Esto es PowerPoint, es un PDF. Perdón. Es PowerPoint, es un PDF. Es lo que usted ha entregado. PowerPoint. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a Concitec, a Conecit, perdón, a la Universidad San Marcos y a Josmel Pacheco por invitarme. Espero que lo que digamos aquí les sea útil. Yo tengo más interés en la parte posterior, en la discusión, que en la propia presentación. Bien, tengo que decir de entrada que esta ponencia lo que va es a ilustrar los resultados principales de un artículo de investigación que se publicó recientemente en El Profesional de la Información y que tiene otros 2 coautores como son Enrique Orduña Malea e Ignacio Aguadet. ¿De acuerdo? Se lo digo por si tienen más interés en la propia presentación, aparte de que esta se va a subir en la página del evento. Igualmente el artículo está en acceso abierto en la revista El Profesional de la Información. ¿De acuerdo? Bien. Quiero hablar o quiero relacionar a las revistas científicas con las universidades. Entonces vamos a empezar a pensar un poco. Vamos a reflexionar sobre qué es la universidad. Si le aplicamos las lógicas del mercado a la universidad, que es una aproximación interesante, de hecho las universidades privadas priorizan ese tipo de lógicas, ¿cuál sería el principal producto de comercio, el principal bien de la universidad? El conocimiento. Estaremos de acuerdo que el conocimiento es el principal bien con el que la universidad negocia, porque la universidad se encarga de 3 funciones fundamentales. En primer lugar, la universidad adquiere conocimiento. En segundo lugar, la universidad produce conocimiento. Y por último lugar, la universidad transmite el conocimiento. Es decir, la universidad adquiere conocimiento ¿cómo? Pues cuando contrata a un profesor que tiene un currículum, que tiene una experticia sobre un área, está adquiriendo conocimiento. Cuando la universidad compra bases de datos ajenas, de conocimiento ajeno, está adquiriendo conocimiento. Cuando la universidad compra fondos documentales, compra libros, está adquiriendo conocimiento. Porque el principal negocio de la universidad es la docencia, y la docencia no es ni más ni menos que la transmisión del conocimiento a los jóvenes, a los estudiantes. Pero la universidad, aparte de comprar, de adquirir conocimiento para transmitirlo, también genera conocimiento, que sería la función de la investigación, ¿verdad? Es decir, la universidad, como investiga, no es tan dependiente del conocimiento externo, sino que tiene capacidad para generar conocimiento y además tiene capacidad para generar conocimiento de su interés. Por ejemplo, esta universidad generará conocimiento social sobre Lima, generará conocimiento social sobre el Perú, allá donde no haya información. Pues para eso están los investigadores, es una de las responsabilidades de la universidad, ¿eh? Y todo para transmitírselo a los alumnos y últimamente también para transmitírselo a las empresas, para transmitírselo al gobierno, es decir, para hacer transferencias
privada y pública del conocimiento que genera. Si pensamos en la universidad desde el punto de vista de la marca, hay como tres elementos. Los elementos identificativos, que serían el nombre de la universidad, el escudo de la universidad, los eslóganes de la universidad, el merchandising de la universidad. Otros elementos relacionados con la naturaleza de la universidad, pues por ejemplo la historia de la universidad, el claustro de profesores de la universidad, la modalidad de la universidad, la propia web de la universidad, la producción científica de la universidad, son las características internas que diferencian a la universidad. Y por último lugar, bueno, los elementos asociados al imaginario, lo que la gente piensa que es la universidad, lo que los alumnos piensan que van a conseguir cuando se matriculan en la universidad, esto es intangible. Bien, de estos elementos, la naturaleza de la universidad es fundamental, es la que se construye día a día con el trabajo. Y quizá dentro de la naturaleza de la universidad la producción científica es muy importante y cada vez con el tiempo está ganando importancia, porque la producción de la universidad es la capacidad de generar conocimiento. Y dentro de la producción, es decir, la capacidad de los propios profesores, del propio claustro o del claustro que se dedica a investigar para generar conocimiento. Pero las revistas científicas, que podremos decir que está dentro de la producción científica de la universidad, tienen una ventaja añadida, que producen investigación dentro de la universidad con recursos externos, porque son profesores de otras universidades mayoritariamente los que publican sus investigaciones originales bajo el sello de la Universidad San Marcos, de la universidad que sea. Es decir, es una forma de atraer recursos de obtención de conocimiento ajeno, una forma muy interesante. Bien, como todos saben, las revistas científicas no son un fenómeno realmente universitario. Las primeras revistas científicas, el Journal de Savant y los Philosophical Transactions, surgen en 1665 y se derivan de sociedades científicas. Es en el siglo XIX cuando algunas universidades, utilizando el modelo alemán, empiezan a investigar, el modelo de Humboldt, empiezan a investigar en el siglo XIX y entonces las universidades del siglo XIX, algunas, empiezan a editar revistas científicas. Les pongo un ejemplo de una universidad muy conocida que es la Chicago University Press. Perdón, esta es la editorial de la Universidad de Chicago. Esta universidad se funda en 1891. El primer presidente o el primer rector que tenía era William Harper, que era un teólogo especialista él estaba especializado en Estados Unidos en dar cursos a distancia. Y entonces cuando los Rockefeller lo nombran rector de la universidad, él tiene muy claro que la Universidad de Chicago tiene que tener un servicio editorial importante. Y efectivamente ya a los pocos años, a los 9 años de fundarse la universidad, de fundarse el sello universitario, la universidad ya cuenta con 10 revistas, entre otras revistas tan famosas como la American Journal of Sociology. Y él dice, oye, es que yo voy a crear una universidad que sea el referente editorial, voy a crear una universidad que cree los libros, los manuales de texto de Estados Unidos. Y voy a crear una universidad que lidere la ciencia. Es decir, el servicio editorial está muy pegado a los objetivos y a las misiones de la universidad. Tenemos que liderar esto. Y profesionalizan y se convierten en una editorial, y son una editorial puntera. En 1905 crean dentro de la propia editorial un departamento de edición y revisión de manuscritos. Al año crean el famoso manual de estilo, el manual de la Chicago. Y bueno, la realidad es que a día de hoy la cuarta universidad con más revistas JCR en Web of Science, que es la élite de las revistas del mundo, es la Universidad de Chicago, ¿no? Todos editados por el sello de Chicago University Press. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita o qué se necesitaría para editar una revista científica de manera correcta? Porque para editar una revista científica mal, con un ordenador vas que te matas y una conexión a Internet. ¿Pero qué se necesita para editar una revista científica de manera correcta? 2 cuestiones fundamentales: soporte editorial y recursos humanos. Cuando digo soporte editorial estamos hablando que las revistas científicas son medios de comunicación. Necesitamos un soporte técnico para tener una revista y, por supuesto, necesitamos un soporte que dé difusión a la revista.
Y cuando hablo de que una revista necesita recursos humanos, oye, pues si tú vas a abrir una revista de arqueología en la Universidad de San Marcos, se supone que la Universidad de San Marcos tiene que tener un número de expertos en arqueología, una masa suficiente para liderar esa revista desde el punto de vista académico. Y por supuesto también necesitaremos a alguien que gestione la página web, alguien que maquete y tal. Esto es lo fundamental. Actualmente existen, hay muchos modelos de revistas, pero modelos solventes, modelos de revistas que sobrevivan, hay 4. El modelo de la revista científica creado por la Asociación Científica, que es el primer modelo, Philosophical Transaction, de la Royal Society de Londres. El modelo de las editoriales de universidades, que es mayoritario en América Latina y es muy importante en Reino Unido. El modelo de editoriales que no son universidades, sino que son otro tipo de centros de investigación, y el modelo de las editoriales privadas, las editoriales Springer, Elsevier, el modelo de grandes editoriales privadas internacionales, ¿no? El problema de las grandes editoriales internacionales es que muchas veces priorizan la base de esas editoriales, el funcionamiento, el mantenimiento, se basa sobre el principio de la sostenibilidad económica. O sea, si no hay sostenibilidad económica, la editorial cierra y la revista cierra. Fíjense, hemos dicho antes que necesitábamos 2 cosas. Tener un servicio editorial para publicar una revista y necesitamos personal. Es curioso porque quien está liderando ahora mismo la publicación de revistas científicas son las revistas, el modelo de revistas científicas de editoriales internacionales, que no tienen personal académico. Buscan personal académico fuera. Elsevier no tiene personal académicos propios, los busca en las universidades para que lideren sus revistas. Es curioso porque ellos están liderando, pero en cambio buscan fuera. En cambio, las universidades sí tienen personal académico propio, lo que no tienen que es servicios editoriales profesionalizados, que sí lo tienen los otros. Lo que sí tienen es capacidad, lo que no tienen es capacidad para vender o para difundir sus revistas a nivel internacional, o no todas. Lo que no tienen es un reconocimiento a los profesores que se dedican a editar revistas, como sí hacen las grandes editoriales, que les dan un sueldo. Bueno, mi objetivo es intentar convencerle de que para una universidad editar revistas es un buen negocio. ¿Qué aporta una buena revista a una universidad? Una buena revista, una mala revista aporta descrédito, mala fama. ¿Pero qué aporta una buena revista a una universidad? En primer lugar, una buena revista tiene ventajas docentes. Una buena revista tiene ventajas científicas para la universidad. Una buena revista tiene unas ventajas estructurales dentro del área. Incluso tiene posicionamiento web. Y todo esto se valora, estos factores se valoran de manera completa, desde mi punto de vista, y fácilmente entendible por todos, desde la perspectiva de la marca de la universidad, que tiene que ver con los objetivos y las metas de la universidad. ¿Qué beneficios le aporta una revista científica a la parte docente de una universidad? En primer lugar, las revistas son espacios de aprendizaje. Miren, yo les voy a dar, soy coeditor de varias revistas, pero quizá la más famosa sea Comunicar. Estar en los procesos evaluativos de una revista científica es estar en contacto con la producción científica. Es la otra cara de la moneda. Es algo parecido, no es lo mismo, a escribir artículos, porque estás en los procesos evaluativos, tienes una visión, y esto a los estudiantes de doctorado que están cerca de la revista les enseña muchísimo. La revista Comunicar es una escuela de formación sobre los procesos de comunicación y de creación de conocimiento. De hecho, saben ustedes que en Brasil uno de los motivos por los que hay tantas revistas universitarias es que cuando crearon los posgrados y los doctorados se veía bien que en el diseño del posgrado incluyesen una revista que publicaría los trabajos de los alumnos, de las cuales muchas de estas revistas después han dado el salto y se han convertido en revistas internacionales. La mayoría no es un modelo con mucho éxito a nivel porcentual, pero sí ha generado revistas de éxito. Es decir, que la asociación de una revista
con estudiantes que están aprendiendo a investigar es algo muy, muy beneficioso. En segundo lugar, las revistas son difusoras de conocimiento, se dedican a difundir conocimiento. ¿Saben ustedes cuál es la universidad mexicana que tiene mejor posicionamiento en la web? La UNAM. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de difundir sus revistas y las que no son suyas. ¿Y cuál es la universidad española que tiene mejor posicionamiento en la web? La Universidad de La Rioja, por Dialnet. Dialnet se hace dentro de La Rioja. Las revistas son difusoras de conocimiento. Una universidad que difunde conocimiento, eso le suma a la marca. Las revistas son un hub científico. Esto lo estaba diciendo Isidro Aguillo ayer. Las revistas son una parte esencial de la comunidad científica. Las primeras revistas científicas, ¿saben por qué en las revistas se pone la dirección del autor? Porque a través de los artículos, imagínense el siglo XVIII, el siglo XIX, a través de los artículos alguien que estaba en la India, que recibía la revista, leía lo que se estaba publicando en Londres. Y como ponía la dirección del autor, le mandaba cartas. Es decir, las revistas cohesionaban, las revistas eran la espina dorsal de una academia que estaba completamente desperdigada, y de hecho sigue siéndolo. Las buenas revistas tienen a la comunidad detrás suya. Y esto además tiene una repercusión en ventajas estructurales de la revista, de las personas que están en la revista y por supuesto de las universidades que las editan. Decía Diane Crane, que es una socióloga de la documentación que en los años 70 fue muy importante, que las revistas son los gatekeepers de la profesión. ¿Qué significa esto? Que actualmente para progresar en la profesión académica lo que te están pidiendo es que publiques una serie de trabajos que tengas. ¿Y quién te dice si publicas o no publicas? Las revistas. Las revistas son los que le dan el paso a los profesores, los que van... Oye, y esa función de dar paso o no dar paso no deberíamos dejarla en empresas privadas. La universidad, la pública y la privada, tiene que estar ahí. Y la comunidad universitaria tiene que estar ahí. Lógicamente tiene que estar ahí desde una posición ética, no desde los intereses del editor o de las amistades o las enemistades del editor. Las revistas tienen un valor fundamental para que la gente progrese. En segundo lugar, las revistas, las buenas, pueden dar dinero. No nos engañemos, no todas las revistas dan dinero. Igual que no todos los restaurantes dan dinero. Solo las buenas revistas son capaces de generar dinero. Aquí tenéis la Rosa Náutica, que es un restaurante de primera. Oye, ¿cómo es que tiene clientes la Rosa Náutica habiendo un comedor social que es bueno, habiendo varios comedores sociales aquí? Por la calidad de los servicios. O sea, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que después las revistas puedan ser en acceso abierto tal, pero las mejores revistas del mundo se pueden permitir el lujo de cobrar, las peores no. También se pueden permitir el lujo de hacerlo gratis, de hacer su papel gratis. Las revistas tienen un valor de intercambio que se puede intercambiar entre universidades, sobre todo en formato papel, pero también en digital. Oye, si yo tengo el acceso restringido, le puedo dar acceso a tu universidad y se intercambia a cambio de que tú me des tus colecciones. Oye, pues no es justo que la Universidad de San Marcos publique 20 revistas y haya otra que no publique nada. Es decir, que la Universidad de San Marcos se gasta el dinero en la edición, pues también puede tener una reciprocidad. O no es justo que el Perú publique sobre medicina tropical, que sabéis que es uno de los principales países que publica sobre este tema, y otros países se aprovechen, porque la producción de medicina tropical en este país en buena parte se sustenta sobre fondos públicos. Está bien que está abierto para los peruanos, pero a lo mejor desde otros países deberían pagar, ¿no? ¿Por qué no? Las revistas de calidad también funcionan como valor de intercambio. Y por supuesto, las revistas son un eje de colaboración. Esto que decía Isidro de cohesionar. Miren, estas son las asociaciones con las que colaboran las revistas de la Universidad de Oxford. Si una asociación aparece más de una... Bueno, asociación o instituciones. Si una asociación aparece más de una vez, significa que
tiene 2 colaboraciones, ¿de acuerdo? Las he hecho repetidas. Oye, es que la Universidad de Oxford, gracias a las revistas, colabora con centros prestigiosos de todo el mundo, como el Banco Mundial, como diferentes centros de la UNESCO, como diferentes sociedades científicas. ¿Qué sucede? Pues hemos dicho que una de las formas uno de los requisitos de las sociedades científicas para editar sus propias revistas es tener una editorial. ¿Y qué pasa con las revistas que no tienen, las sociedades científicas que no tienen editorial propia? Pues que se buscan una colaboración con una universidad que sí la tiene. Entonces, muchas sociedades científicas de primer orden, como la Sociedad Entomológica de Estados Unidos, publica con la Universidad de Oxford. ¿Qué hace la sociedad científica? Pone la mayor parte de sus académicos en el staff ayudando a hacer edición, revisión y tal, y después la Universidad de Oxford pone a los 2 o 3 entomólogos que tienen y aparte pone el sello editorial. Pero es que de esa asociación surgen convenios, es decir, gracias a las revistas de la Universidad de Oxford, tengo que deciros que no le cuesta mucho hacer convenios, tiene cierta facilidad, pero gracias a las revistas de Oxford hay más convenios, hay mayor relación con otras personas. ¿Conocen ustedes la Universidad de Huelva? ¿Les suena Huelva? Muy poca gente conoce Huelva. La Universidad de Huelva es una universidad pequeñita, joven. Si tuviésemos que decir dentro de España sería de las últimas. Pero es que en la Universidad de Huelva hay una revista muy buena que es Comunicar y su editor está allí en Huelva. Y oye, es que la Universidad de Huelva lidera la Sociedad de Educación, de Educomunicación Iberoamericana. Y tiene el doctorado interuniversitario de Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz, lo lidera Huelva. Y eso le permite a una universidad pequeñita, gracias a un producto bien hecho, que es la revista Comunicar, le permite relacionarse. Fíjense, lógicamente, la Universidad de Oxford no va a tener una coedición con Cambridge, porque son la competencia. La Universidad de Oxford hace coediciones con sociedades, con instituciones con las que no compite. O dicho de otra forma, busca colaborar, no competir. Y lo consigue. Bueno, vamos a seguir porque podríamos estar con esto. Para que vean lo importante. Oiga, ustedes tienen revistas, muchos de ustedes son editores y están en revistas. ¿Se les ha ocurrido colaborar con la sociedad científica de su área? Ahí se obtienen recursos que no tienen. Y no compiten porque a la universidad lo que le interesan los alumnos. Y además, como he dicho al principio, tener revistas te ayuda para el posicionamiento web. Sí, mejor. Esto es mucho mejor. Estos son las principales revistas del artículo. Bueno, esto curiosamente después lo quitamos en el artículo, no aparece. Esta parte la hizo Enrique Orduña, en honor a la verdad. Lo digo por si no me explico bien, que realmente lo hizo. Aquí lo que se hizo fue ver el número del... El true flow es un valor que se da de 0 a 100 que tiene que ver con el número de enlaces y sobre todo con la calidad de los enlaces. Es decir, no es lo mismo que te haga un enlace en la Universidad de Cambridge que te lo haga la Universidad de Huelva. Me meto con la Universidad de Huelva, que es la que tengo el segundo doctorado, por no meterme con otras. Bien, pues aquí vemos cómo la revista, la Harvard Business Review de la Universidad de Harvard recibe un gran true flow. Y además, si lo reducimos por área, vemos como efectivamente es el área de empresa, de business, donde recibe un mayor número de true flow. Es decir, las revistas que tenemos en nuestra web nos ayudan a la web a posicionarnos. Y en un mundo donde las búsquedas se hacen en Google, se hacen a través de buscadores, esto es fundamental. Esto nos ahorra muchísimo dinero en publicidad. Tanto es así que hay revistas que tienen mejor posicionamiento que una universidad. Si ven esta tabla, lo que nos está demostrando es el número de enlaces que tiene la Universidad de Harvard y el número de enlaces que le vienen a las revistas de Harvard. Bueno, la Universidad de Harvard tiene 936 millones de enlaces. Pero es que hay 18 millones de enlaces de sus revistas. Porque, en cierta manera, las revistas son unas granjas de enlaces. Saben que el DOI que se utiliza para citar, el DOI es un enlace, es un hiperenlace. Es decir, que cuando nosotros estamos citando, Internet entiende que eso es un enlace. O dicho de otra forma, las mejores revistas, las revistas más citadas,
que están en el repositorio de la universidad o están dentro de la página web de la universidad, le están dando muchísima visibilidad en el posicionamiento a las universidades que las acogen, a las universidades que las editan. Y eso es un pago magnífico. ¿Qué pasa? Que después vais y publicáis los artículos a texto completo en Redalic y esos enlaces se van para la Universidad Autónoma de México. Ese es un pago ya suficientemente bueno a Redalic, y este es uno de los... Bueno, Eduardo, la cabeza que hay detrás de Redalic, ese precio, si el rector de la Autónoma de México supiese lo que está haciendo Eduardo por su universidad, está posicionando a la universidad, yo creo que es la universidad latinoamericana en castellano mejor posicionada en la web. Eso no tiene precio. ¿Qué sucede? Que el precio lo están pagando las revistas que no son editadas gracias a las revistas de toda Latinoamérica que él les está dando acogida, ¿no? Por eso se supone que Redalic tiene que tratar bien a esa revista. Fíjense cómo la Universidad de Illinois, que no es una mala universidad, ella sola tiene 3 veces menos enlaces que las revistas de la Universidad de Harvard. O sea, el peso, el valor que tiene a nivel de posicionamiento las revistas, y esto es algo que no se había pensado antes, a nivel de posicionamiento las revistas editadas por universidades para la universidad es magnífico. Es decir, lo que nos ahorramos, lo que nos gastamos en publicidad deberíamos empezar a reinvertirlo en generar contenido propio o, como hacen las revistas, en generar contenido propio con trabajo de personas ajenas a nuestra institución. Es decir, editar una buena revista a la universidad le supone muchísimo. Y esto, si el rector empieza a ver que la revista funciona y da prestigio a nivel de educación, mejorando la investigación, nos ahorra dinero porque nos posiciona en la web, empezaría a invertir. ¿Cuál es el problema de las universidades latinoamericanas? Que tenemos revistas, pero no se invierte. Al profesor no se le reconoce. Los profesores no solamente se tienen que dedicar a dirigir la revista, sino que hay algunos que son los que mantienen la página web, que hay algunos que son los que hacen la maquetación de los artículos. Así no podemos competir. Os voy a mostrar 3 datos breves que venían en el estudio sobre las revistas editadas por universidades que están en JCR. En primer lugar, indicaros que es el área de ciencias donde las universidades editan menos revistas de este grupo de élite. ¿Por qué? Pues muy simple, porque las revistas editadas de ciencias son las que tienen un valor de mercado mayor, y ahí es donde están las editoriales privadas. Si hay una revista a lo mejor de prestigio de la Universidad de Sevilla o de Huelva, las editoriales privadas intentarán comprarla. Y será muy fácil porque le dirán al editor, mira, lo que estabas haciendo te lo voy a pagar a 30.000 euros al año, que es lo que cobra un editor de una buena revista. Te voy a buscar un maquetador profesional, te voy a poner una página web de primer orden, nada de los OJS, una página web de primer orden. El OJS es bueno si le dedicamos tiempo y recursos. Si no le dedicamos tiempo y recursos, como decía Isidro ayer, son todos iguales. Eso es lo que tiene el software gratuito. El software gratuito hay que dedicarle horas para adaptarlo y tal. En ciencias sociales el peso está en torno al 15%. ¿Dónde las universidades tienen más peso? En arte y humanidades. Una de cada 3 revistas de JCR de humanidades la ha editado una universidad. ¿Por qué? Porque ahí apenas hay negocio. ¿Quiénes son los países que más revistas editadas por universidades, o cuáles son las universidades, cuál es la nacionalidad de las universidades que se están tomando más en serio la edición universitaria? Reino Unido. Curiosamente, Reino Unido más que Estados Unidos. En segundo lugar, Estados Unidos. En tercer lugar, Canadá. En cuarto lugar, Brasil. En quinto lugar, España. Chile se la está tomando muy en serio, en sexto lugar, y además en revistas de ciencias, Chile. Fíjense que España tiene 48 millones de habitantes y Chile tiene 18. Pues con esa población Chile prácticamente tiene las mismas revistas. Holanda es un país con muchísimas revistas en Web of Science, pero curiosamente Holanda tiene un sistema editorial, bueno, el Elsevier es holandesa. Las revistas de Web of Science holandesas son principalmente editadas por editoriales privadas. En Holanda tienen otro modelo, pero le funciona bien.
¿Cuáles son las universidades del mundo que más revistas están editando en Web of Science? ¿Cuáles son las universidades del mundo que más se están preocupando por editar revistas de calidad? Pues señores, solamente Oxford y Cambridge juntas suman el 40% de las revistas de JCR. No es casualidad. Esto no es ninguna casualidad. Y la Johns Hopkins, que ya saben que es una universidad de posgrado en principio, es la tercera. Y la Universidad de Chicago la cuarta. Las mejores revistas, las mejores universidades, las universidades que producen un mayor número de investigación, saben que no solamente se tienen que preocupar porque sus investigadores publiquen, se tienen que preocupar ellos también por editar revistas. ¿Cuál es el problema de la edición universitaria iberoamericana? Porque el problema de Perú es el mismo que el de España. No se piensen ustedes que aquí tienen más problemas o menos problemas. En primer lugar, las revistas académicas universitarias se tienen que asentar sobre realidades académicas ricas, complejas y perdurables en el tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos hay un grupo de investigación que está publicando, hay un grupo, cuando digo un grupo, varios profesores que están publicando en las mejores revistas del mundo, probablemente en esta universidad sobre el tema ese, que puede ser arqueología, se podría tener una revista científica. Porque ese grupo no solamente tiene investigadores, tiene recursos, está posicionado a nivel internacional, lo mismo tiene también excavaciones. Es decir, que las revistas científicas parten en un sustrato de riqueza complejo, como en la selva. La relación que tienen las revistas con los otros elementos de la universidad, con las políticas, con las sociedades científicas de alrededor, con la relación que tienen con otras instituciones, otras universidades, otros países. Eso es fundamental. Lo que no se puede crear es como no se puede plantar en el desierto una semilla, porque eso es ruina. Donde no hay, no hay. Dicen, en España tenemos un refrán que dice que donde no hay mata, no hay patata. Aquí también, ¿no? Lo pregunto como que la patata es de aquí. Donde no hay, no hay. Otra cuestión fundamental, no podemos competir con editoriales que tienen sistemas de edición internacionales. La universidad necesita tener un sistema de edición internacional y a nivel de revista aún más. Eso significa que cualquier, bueno, ya no solamente de revistas, de libros, que si aquí se hacen libros, esos libros deberían de estar publicables en España. Es decir, que tú vayas a una librería española y digas, mira, aquí hay un libro de la Universidad de San Marcos. De la misma forma que cuando yo vengo aquí a España, a Perú, me encuentro que hay libros de la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad relativamente joven, y en cambio tiene una difusión internacional, es decir, están dentro del mercado. Pues lo mismo, esa capacidad para tener un servicio de edición profesional, que los artículos de la revista los maquete un profesional de la maquetación y no lo tengan que hacer ustedes en sus vacaciones. Hay muchas revistas que tienen periodos de publicación lentos. ¿Por qué? Pues porque depende del tiempo libre de los académicos. Un académico no debe de estar en la maquetación. La universidad tiene que cederle a la revista personal de su sello editorial para que le haga las maquetaciones y priorizar la velocidad de la revista. Es decir, un servicio profesional. Por supuesto, aquellas personas que le dediquen tiempo a la revista tienen que cobrarlo de alguna manera, o quitándole horas a los profesores, a los técnicos, por supuesto, que los técnicos no tienen interés, a los técnicos habrá que pagarles. Y el Estado peruano y el Estado español tendrá que reconocerle a esa persona que ha estado durante 6 años, 8 años, dedicándose a trabajar para una revista. Los profesores ya sabéis que nos pagan con medallita, no nos dan dinero. Bueno, pues que la medallita sirva para algo. Que el Estado peruano diga, oiga, usted ha sido el editor de tal revista durante tanto tiempo, esto tiene un valor. Lógicamente, no es lo mismo que haya sido el editor de la revista y la revista no haya hecho nada, que una persona que ha llevado una revista y la revista ha ido escalando, es decir, ha ido consiguiendo metas. Pero eso es fácilmente demostrable. Y, por supuesto, las revistas necesitan asesorías y garantías externas, porque, por desgracia, en la universidad hay muchas tentaciones para que los intereses de los propios editores se superpongan a los intereses de la propia disciplina, para que las amistades y las enemistades influyan. Se necesita garantía externa para que los investigadores que manden sus trabajos
a estas revistas sepan que se les van a evaluar y revisar con la mayor objetividad del mundo. Y si hubiese algún problema, tienen un elemento externo al que quejarse. Hay una cosa que no lo he dicho, pero es obvia. Ayer decíamos que los profesores que se dedican a tareas de edición tienen que estar formados en edición. Pero hay otra cosa aún más importante. Si tú eres editor de una revista científica, tú tienes que ser un investigador. Voy más. Tienes que ser un investigador reconocido en tu área, tienes que ser referente. ¿Por qué? Porque si viene porque cualquier investigador que le manda a la revista un artículo quiere que el editor de esa revista tenga autoridad. Como me decía a mí un conocido, me decía, yo es que a esta revista no le mando artículos porque el editor de esta revista no es nadie. ¿Quién eres tú para evaluarme si tú nunca has hecho investigación? El editor de la revista tiene que ser una persona que haya ido y publicado en las mejores revistas del mundo. Miren, les voy a poner el ejemplo de Comunicar. Ignacio Aguadé, la revista Comunicar fue progresando conforme Ignacio Aguadé fue progresando. O dicho de otra forma, él dijo, yo quiero que mi revista sea la mejor, pero es mucho más fácil que yo me convierta en un investigador internacional que mi revista llega internacional. Entonces, primero voy a convertirme yo en un investigador internacional. Esto es como en los aviones. Primero te pones tú la mascarilla como editor y te pones a investigar y después ya le echas una mano a tu revista. Pero primero tú, porque si no, la autoridad no sirve. Tú tienes que tener una autoridad científica para evaluar manuscritos, para coordinar equipos de investigadores. Y esto es un problema. ¿Qué sucede? Pues sucede que en España hay muchas áreas en las que no hay. Y hay gente que sin tener tiempo para investigar se están dedicando a editar revistas. Y esto es lo que tenemos y todavía hay que darle las gracias. Pero hay que ser consciente que eso no es lo ideal. Lo ideal es que el que se dedique a la revista en una dimensión académica sea un investigador. Os voy a poner un ejemplo. Este señor se llama Gregorio del Olmo Lete. Este señor es catedrático de Estudios Orientales en la Universidad de Barcelona. De hecho, él era catedrático en Salamanca y la Universidad de Barcelona le hizo una oferta que no pudo rechazar. Le dijo, vente a Barcelona que vas a montar un centro de investigación. Se fue con un proyecto. Y entonces, en la Universidad de Barcelona, creó el Instituto Interuniversitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo. Creó un instituto con investigadores de su facultad y de otras facultades, todos centrados en estudios del Oriente Próximo. Creó una biblioteca, tiene muchas anécdotas esta biblioteca, entre otras cosas se murió un investigador alemán que tenía muchísimos manuscritos antiguos y tal, y este hombre hizo una recaudación por las administraciones catalanas para comprarle la biblioteca a su viuda. Tiene una biblioteca excelente. Creó una biblioteca que es referente en el mundo de la investigación de estudios orientalistas. Se embarcó y pidió dinero para hacer excavaciones internacionales en Siria. Entonces, en las excavaciones internacionales contactó con otros grupos que también estaban excavando. Internacionalizó a su instituto. Y fundó una revista, la revista Aula Orientalis. Como él ya estaba conectado, como él generaba artículos de primer orden, él ya era un referente en el área, fundó Aula Orientalis. Y después también creó una colección de revistas, de libros, Pliegos de Oriente, de la editorial Trota. Es decir, en ese contexto, sobre esa sustancia, en ese bosque de conocimiento, de relaciones, de simbiosis, ahí lo que sale germina. Porque es la complejidad de la investigación. La universidad no solamente tiene que preocuparse por crear revistas, la revista es una parte más, tiene que preocuparse por generar riqueza y complejidad en un área. Que si tú creas una revista de educación, te preocupes también de que en tu universidad haya un doctorado en educación, te preocupes de que venga gente de educación de primer orden mundial, que la gente de tu universidad se vaya a otro sitio, y cuando hay una apuesta de conjunto, las partes funcionan. Ahora, si de repente de la noche a la mañana creas una revista, pues esa revista tiene un techo de cristal, que es la propia institución, que es la propia capacidad de los investigadores y demás. Es decir, hay que apostar por mejorar la calidad de la universidad en investigación en varios sectores, entre ellos la revista, pero no es suficiente. Es decir, que las revistas son una plantita más de un jardín bien cuidado. Y tenemos amenazas. Bueno, como he dicho, las revistas españolas
e iberoamericanas tienen la amenaza de que los editores o el personal de la revista la utilicen para su propio beneficio, publicando sus amigos, vengándose de los que le caen mal. Las limitaciones de una revista son su propio director. Una revista nunca va a estar en la base de datos Scopus si su editor no lo está, con excepciones, pero eso es raro. Lo normal es que si el editor publica periódicamente en revistas Scopus ajenas y a nivel internacional, tenga capacidad para gestionar que su revista entre en Scopus o en JCR de Web of Science. Al revés no pasa. Mucho cuidado con las revistas de mala calidad, porque las revistas están haciendo público hacia afuera a nivel internacional lo que hace una universidad. Si la revista lo hace mal, está poniendo en evidencia que hay procesos en esa universidad mal hechos. Mucho cuidado con esto. Para tener una mala revista, mejor no tenerla. Mi universidad, la Universidad Internacional de La Rioja, tenemos 2 revistas, las 2 son JCR. Y estamos a ver si nos hacemos con una tercera. Y le dedicamos mucho recurso y tal, porque nos interesa mucho. Y uno de los grandes problemas que tienen las revistas de universidades es que los editores se las llevan a sociedades, a editoriales privadas, porque los tratan mejor, porque les pagan, porque profesionalizan los servicios, porque rompen el techo de cristal. Oye, si yo tengo una revista que recibe muchos manuscritos y a mí la universidad solo me da dinero para editar 2 números al año y yo podría editar 4 sin perder la calidad, te acabas yendo. O mira, es que me voy a la sociedad científica o a la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford están comprando muchísimas revistas de universidades. Oye, es que la Universidad de Cambridge, si me llevo la revista allí, me ponen un secretario y me quita trabajo. Y todo es profesional. Mucho cuidado. Porque si no tratamos bien a las revistas en las universidades, aquella que tiene éxito se va. Esto es como los profesores. Tenemos un profesor muy bueno en la universidad y se lo llevan a Estados Unidos, porque era muy bueno. No solo porque era muy bueno, porque aquí en la universidad no se le trató como merecía, ¿no? Y bueno, si les parece, vamos a empezar la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Sí, por favor, pueden levantar las manos para hacer sus consultas. Solo para referirme, me parece que se ha malinterpretado respecto a las revistas que deben tener las universidades y que no se dejen comprar mucho por las editoriales. Se puede competir. Yo no estoy en contra de eso. En lo que estoy en contra es que la universidad no le dé la real importancia a lo que es la comunicación y editar revistas. ¿De dónde sale el editor? ¿No sale de la universidad? ¿De dónde salen los especialistas en corrección de estilo? Es decir, hay tantas especialidades dentro de la universidad como para que pueda también competir a nivel de las editoriales. Y de eso se trata. O sea, ¿quién es el que va a avalar si la revista es buena o no? ¿El editor? ¿La competencia? No, la sociedad. Entonces, también luchará y buscará para posicionarse. Eso depende del trabajo que se haga y también puede ser una política de intercambio internacional de tal manera que no haya el sesgo que podría haber para publicar el de sus amigos o los artículos que cree conveniente. No, se supone que las normas deben regirse al sistema internacional y no privado dentro de la universidad, ¿no? Gracias. No he entendido la pregunta bien, pero aquí hay una cosa fundamental. Cuando nosotros editamos revistas de una institución que no es nuestra universidad, hay una fuga de talento. Miren, hay una colección de libros en España que es la Biblioteca Gredos de clásicos del latín. Y es un profesor, ya está emérito, de la Complutense de Madrid, que le ha dicho a la editorial cuáles son las obras que no están traducidas en griego, que no están traducidas en latín, o aquellas que se pueden tener una mejora, ¿de acuerdo? Y se han
Han vendido muchísimos, tanto así que hasta se venden en kioscos. Un experto le dice a una editorial lo que tiene que publicar. ¿Cuántos expertos hay en una universidad para aconsejar a la editorial de la universidad? Yo le podría decir a mi universidad, mira, estas son las obras de documentación que no están en castellano. Vamos a traducirlas porque, bueno, el castellano es el segundo idioma más hablado del mundo, seguro que algo vendemos. Y todos podríamos decirle a la universidad, aconsejar, pues no, la editorial de la universidad está pensada para que los profesores publiquen lo suyo. No, eso no es el objetivo de la editorial de la universidad, ni de la revista. Aquí la idea es que vamos a intentar que el talento de los profesores aplicado a la edición científica no se vaya fuera, se quede aquí. Pero para que se quede en la universidad tiene que darle valor a sus revistas y tratarlas bien, como tratan en los servicios editoriales. Y darle valor al profesor que le está dedicando horas. Eso es lo ideal. Eso hace Cambridge, eso hace Oxford. Y cuando la Universidad de Cambridge no tiene buenos profesores porque se le ha muerto el último que editaba la revista, que era el experto, busca a otro de otra universidad. La atracción del talento. Josué Turpo, de la Universidad Pro Unión. Muchas gracias, doctor Rafael, por este tema. Me deja pensando algo, ¿hasta qué nivel los editores tienen cierta independencia frente a su institución? Vi el caso del de la Universidad de Barcelona, que él mismo consiguió sponsor, consiguió acá. ¿Hasta qué nivel una revista que pertenece a una institución tiene esa dependencia, esa independencia para poder buscar sponsors, para ver si tiene que tener, puede acceder a alguna otra cosa? Es esa pregunta, porque muchos editores, si es que se nos dijera que tienen una especie de carta abierta, podríamos conseguir el financiamiento, porque si la universidad no quiere pagar, alguien tiene que pagar. Y eso se puede hacer con sociedades, con otras cosas, pero ¿hasta qué nivel una revista universitaria tiene esa independencia? Bueno, en primer lugar, me alegra mucho, Josué, de verte. Pues eso depende del tipo de relación. Hay relaciones más abiertas y relaciones más cerradas. Hay relaciones de personas que tienen una revista con el sello de la universidad le dio el sello, pero nunca le ha dado apoyo de ningún tipo, con lo cual está solo. Y esa persona puede hacer con la revista lo que le dé la gana. En conciencia puede hacer lo que le da la gana, llevársela a otro sitio si quiere, porque la revista en el fondo es suya. La universidad le ha dado un sello, pero también hay revistas que son de la universidad. Por ejemplo, para mí la mejor editorial de revistas españolas es la de la Universidad de Navarra. Y esto es genial, porque las revistas de la Universidad de Navarra son de la Universidad de Navarra. Y constantemente, cada 4 años, van cambiando a los editores para que la gente no se agote. A los que editan revistas, efectivamente, les reducen las horas de docencia. Les ponen personal que valen para todas las revistas para que les hagan los procesos técnicos. Entonces, lógicamente, ahí está claro que la editorial tiene un control sobre sus revistas y además muy efectivo, porque le dedica recursos. Cuando la universidad no dedica recursos a la revista no tiene compromiso con la universidad de ningún tipo, porque en el fondo la revista es más de las personas que las hacen que de la institución que la soporta, que no le da soporte. Pero bueno, esto es algo que las editoriales universitarias deberían dejar por escrito. Por eso se van las revistas de las universidades a editoriales privadas, porque no les dan soporte y porque tienen tal dependencia. Por favor, adelante. ¿Hay una consulta? Sí. Gracias al ponente por lo que nos está ilustrando. Bueno, yo soy de la Universidad de San Marcos y de la Escuela de Enfermería, y ayer justamente presentaba nuestra inquietud de la disciplina de iniciar la revista sanmarquina en enfermería. Y con todo lo que estoy escuchando me estoy asustando un poco, ¿no? Y yo creo que sí, he escuchado de otras personas que nos decían, requieren 1 o 2 personas y aperturan su revista. Y yo digo, no puede ser tan fácil, 1 o 2. Nosotros ya tenemos una revista dentro de la facultad, la revista Anales de la Facultad de Medicina, pero donde publican más los médicos. Nosotros tenemos un campo, como nos está diciendo usted, tenemos pregrado en enfermería, segunda especialidad, maestría y doctorado. Tenemos todo. Somos investigadoras nosotras, reconocidas por Concitec
enseñamos en pre y posgrado, en nosotros recae la responsabilidad de iniciar esto, pero necesitamos, lo que nos ha dicho, muchas cosas, muchos recursos. Escucho también de otros editores que dicen, yo solito me amanezco revisando artículos, recibiendo, o sea, como que hacen todo. Y no puede ser, ¿verdad? No podríamos competir ni iniciar una revista pensando que yo sola lo voy a hacer. Miren, esto les he dicho el ejemplo al principio y ahora lo van a entender mejor. Sí. Es como tener un restaurante, la Rosa Náutica. La Rosa Náutica, y tener un comedor social. En la Rosa Náutica cada uno tiene su papel y cobra por él. En el comedor social los voluntarios lo hacen todo, te hacen de comer, te limpian, te ponen, tal. Y ese tiempo que dedican los voluntarios se lo están quitando a su familia. Claro. Aquí es igual, porque Bueno. no le van a quitar ustedes, no le van a quitar docencia, ¿o sí? Eso trataremos de Pues verlo. tendrán que negociarlo. Porque, ¿qué hacemos ahora? Docencia, investigación, responsabilidad social y dedicarnos también a ver lo de la revista, en realidad ya uno se da cuenta de que estás trabajando en un mundo donde Y sencillamente- está compitiendo con gente. Vamos a pensar a lo grande. La Universidad de San Marcos se merece pensar a lo grande. Está compitiendo con las mejores revistas del mundo, editores que cobran $30.000 al año por editar la revista, por esa dedicación. Muy bien, me lo dijo todo. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más? Si tiene una consulta, aquí adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy estudiante de Bibliotecología y Ciencia de la Información de aquí de San Marcos. Y usted, como ha estudiado biblioteconomía, quisiera saber qué rol, como nosotros, estudiantes, bueno, futuros profesionales egresados, cumpliríamos dentro de una revista científica. Claro, investigando, pero cuénteme. Yo tengo una presentación que es el bibliotecario en la revista científica. Hay muchas tareas que puede asumir el bibliotecario en la revista científica. Muchas tareas. Y puede ser un personal técnico interesante. Ayer había una charla de cómo el bibliotecario investigador, ¿no? Yo era bibliotecario, yo no era profesor de universidad. Los bibliotecarios somos un personal en la universidad muy interesante porque vemos todo desde... Bueno, a mí me gusta mucho la biblioteca. Y la biblioteca es fundamental. Y la biblioteca se justificaba cuando yo estudiaba porque decíamos, en el momento en que el ser humano tenga acceso a la información, pues ya no habrá tontos. Y entonces eso mejorará mucho. Pero después llegó Internet, se nos adelantó a la biblioteca y nos dimos cuenta que ese no era el problema. Que el acceso a la información no era el problema. Entonces, la biblioteconomía se ha caído un poco de ahí. Pero hay un perfil, y un perfil que la Universidad de Granada y Evaristo y otros compañeros han movido mucho, que es el perfil del documentalista científico, que ahora se le llama el bibliómetra, pero es documentalista científico. La persona que busca información científica y no solamente la busca, sino que la evalúa. Y en la evaluación de la documentación científica genera nueva información. Y eso ya son informes. Eso en una revista es fundamental. Y funciona muy bien. Evaristo, por favor. Aquí, por favor, una consulta. Y recuerden que el día de hoy se van a entregar los certificados, las constancias de asistencia al finalizar el evento. Adelante, por favor. Como suelen decir en política, por alusiones, ya que te metes conmigo, yo creo que, y lo comentábamos ayer, la escuela o las facultades de documentación tienen un problema de reinventar lo que estamos enseñando, porque la biblioteca tradicional ha entrado en crisis, justamente como tú has comentado, por culpa de Google y del acceso ilimitado a la información, etcétera, y precisamente la posibilidad de que sean personas con formación documental egresadas de nuestras facultades las que ayuden en la gestión editorial de la revista es uno de esos perfiles en los que tenemos que pensar, porque hay un conjunto de cosas que nosotros sabemos hacer mejor que nadie y que tienen que ver con la edición. Otra cosa es que no se estén explicando en las facultades pues por desidia, por inercia o lo que sea. Y ahí hay un perfil muy especializado que además ayudaría a los investigadores a no perder el tiempo haciendo cosas que odian, como por ejemplo revisar las referencias bibliográficas y cosas por el estilo, para la que los bibliotecarios están perfectamente capacitados y que por tanto se podrían integrar en los equipos editoriales haciendo de ONG, como sucede en las revistas universitarias, o de forma más profesionalizada y cobrando por esos servicios en revistas que puedan pagarlo. Pero ahí hay un campo
Y de un difusión nicho. de los datos, de difusión Sí, de sí, la información. hay un montón de cosas. Oye, ¿quién ayuda al acceso abierto? El bibliotecario, si está en la revista, el bibliotecario es el que se encarga de subir los datos por una parte, tal, de darle difusión, de dividir el artículo en partes. Yo hago, por ejemplo, unos informes muy interesantes de cómo son las revistas de mi área, de las de comunicación, educación. Hago una especie de estudio de mercado, de cómo están las revistas, quiénes son las personas, quiénes tal y cual. Eso después se lo mando al editor, después yo lo reaprovecho, lo publico en un artículo. Y Bueno, son conocimientos documentales. Acabo. Este asunto es un terreno, además, que como tantos otros nos hemos dejado, no sé si se dice en Perú, pero en España se dice, nos hemos dejado merendar por los informáticos. De manera que los editores, cuando piensan en todo esto, piensan en un informático. Cuando tendrían que pensar en un bibliotecario con unos ciertos conocimientos, evidentemente, de Internet, de web, que es una cosa que se enseña también a las facultades, pero ese campo debería de estar aprovechado por nosotros y, de hecho, no sucede así. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Tenemos, sí, tiempo para 2 preguntas más. Buenos días, sí, soy docente de una universidad de Tacna, de provincia de acá del Perú, y quisiera saber algo. Sí, es claro que lamentablemente la mayoría de las revistas es producto del esfuerzo de 1 o 2 personas, y es prácticamente va a continuar si es que existen esas personas haciendo ese trabajo, y eso indudablemente es parte del trabajo de un equipo, y ojalá lo entiendan las personas que administran o dirigen una universidad, y eso a veces no pasa. Pero dentro de la calidad de una revista está el conjunto de personas que revisan los artículos, que son los revisores por pares. Entonces, me gustaría saber que para estas personas también que hacen un trabajo gratuito, ¿cómo lo hacen en otras universidades, de Europa sobre todo, para poder estimular que haya también personas que pudieran revisar? Porque eso es muy importante, tener un grupo de personas que nos pudieran apoyar en este campo. Eso es el gran problema del modelo de revisión actual, la falta de energía. Las revistas vamos a pensar las revistas como si estuviésemos en una galaxia donde cada revista es un cuerpo celeste, un planeta, lo que sea. Cada revista tiene una capacidad de atracción y atrae. Las revistas con gran capacidad de atracción, las mejores, atraen. La gente quiere trabajar en la revista gratis. Los autores se vuelven locos por publicar en la revista y de la misma forma esas revistas tienen mucho mando para pedirle a una persona que trabaje o revise gratis. Pero la realidad es que al principio la revista, como he dicho, se parece más. La revista científica, su modelo se parece más. En Iberoamérica, en España, en Perú, se parece más a una ONG que a otra cosa. Y esa ONG vive del capital social del editor y de las personas. Es decir, que el editor le pide amigos. Una de las cosas que yo le digo al editor de mi revista, y él está totalmente de acuerdo, que tiene que ir a muchos congresos de su área. Ignacio, recibimos 500 artículos al año. Tienes que ir a muchos congresos que no tenemos revisores para todos. Y tienes que ser amable y pedirle a la gente que revise. Entonces, y buscar a los mejores. Oye, y no puede ser que a tu revista le llegue un artículo que no tengas quien lo revise. A lo mejor si no tienes quien lo revise es que el artículo no es de la temática de tu revista. Pero tú tienes que tener para cada artículo al menos 3 personas, que en realidad sabemos que deberían ser 5, porque de las 3 personas hay 2 que no te contestan. Entonces, si se lo pides a 5 ya te garantizas 3. Ese es el gran problema. Y después, premiar. Vamos a premiar. Oye, voy a hacer una lista de las personas que han revisado, o cada vez que alguien me haga una revisión automáticamente yo le mando un certificado, o voy a dar el premio a la mejor revisión del año. Por supuesto, las personas que publican en mi revista tienen la obligación moral de revisar, porque oye, si alguien te ha revisado a ti gratuitamente tu artículo, sería bueno que tú también revises. ¿Qué hacen muchos revisores? Cuando tú le mandas el artículo, mientras te lo están revisando o no, a ti te mandan varios para que lo revises. Y como tú estás ahí con un artículo en evaluación, sabes que lo tienes que aceptar. A mí eso ahora me lo está haciendo una revista mexicana. Ya llevan 2. Le hemos mandado un artículo y a mí ya me han mandado 2. Y a los otros coautores también, porque sabe que te tienen cogido. A lo mejor después me rechazan. Pero el problema es que no hay gente que te revise. Y no hay gente que te revise bien. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los catedráticos son los que peor revisan. No tienen tiempo ninguno
Y no entonces tú necesitas también una persona que tenga tiempo. Dicen que los mejores revisores, y esto está publicado en un artículo de la revista Science, los mejores revisores son las personas que recién han hecho la tesis doctoral, porque están muy actualizados del tema, porque tienen tiempo y tienen ganas de ayudar y hacer favores. Sí, pero en fin, no le he podido dar una solución, pero bueno, hemos compartido pena. Ok. Una pregunta más aquí adelante, por favor. Buenos días. Comparto mucho la diferencia o el aislamiento en las revistas dentro de las universidades. Nosotros tenemos una experiencia de ese tipo que no hemos podido integrar la revista a la facultad. Hemos intentado, por ejemplo, ser escuela de formación de escritores y lo hemos ofrecido a los médicos, mire, podemos ayudarte a que ustedes publiquen bien. Y nos dicen, no es necesario. Y después viene una clínica privada, me paga, dame el curso, y veo mis profesores ahí de alumnos. Yo le dije, ve, y estás pagando. Es impresionante. Pues uno lo toma con sonrisa, pero la desintegración es increíble. Y por más que uno intenta acercarse a la misma facultad, es muy difícil. Esa estrategia que usted ha dicho es muy inteligente y nosotros la hemos hecho. Nosotros nos dimos cuenta, nosotros publicamos sobre educación y comunicación y nos dimos cuenta que educación, el nivel en España era bajito. Había gente muy buena, pero la gran mayoría era bajito. Y nos dijimos, oye, vamos a mejorar a la población de investigadores en educación y cuando tengamos que corregir errores, corregiremos menos. Es decir, tú puedes corregir proactivamente diciéndole a la gente lo que no tiene que hacer o reactivamente cuando ya te llega el manuscrito. Entonces, nosotros tenemos un manual y tenemos vídeos y tenemos una página que se llama Escuela de Autores en Comunicar, porque pensando que mejorando, porque esto es lo que decía de la complejidad, si mejoras el área, mejoras tu revista. No nos engañemos, las revistas son espejos que reflejan la comunidad. O sea, que tu revista sea mejor o peor no depende de ti, depende de la comunidad. Tú hasta cierto límite puedes hacer las cosas bien, pero los artículos que se publican no los haces tú, lo hace la comunidad de educación, de medicina, la comunidad a la que tú representas. Entonces, la revista lo que hace, si lo hace con acierto, es reflejar lo mejor. El problema sería que la revista lo reflejase todo y las vergüenzas también. La revista intenta reflejar lo mejor y entonces vamos a mejorar a esa comunidad sabiendo que tenemos este problema, sabiendo que no tenemos editores científicos. Vamos a empezar a ponernos la mascarilla primero nosotros y vamos a mejorar toda la comunidad, porque esto es un trabajo colectivo de empujar todo, no solamente la revista, empujamos el grupo, hacemos que las sociedades científicas son mejores. Es triste, pero los profesores no aceptan que colegas suyos les den clase. Tiene que venirse alguien de otro país a darle clase. Nadie es profeta en su tierra, porque la gente no lo acepta. Tenemos una última pregunta aquí adelante, por favor. Buenos días. Le habla el profesor de la Universidad Termiro Balizán de Huánuco, con mis colegas. La pregunta es lo siguiente.